de precaución y autocuido y siguiendo las recomendaciones internacionales, Contexto Azul y Blanco está tomando las medidas necesarias para proteger al equipo y a sus panelistas, realizando las entrevistas en modo virtual. Protegiéndote a vos, proteges a tu familia y a tus allegados. Contexto Azul y Blanco. Buenas tardes y bienvenidos a Contexto Azul y Blanco, hoy 5 de octubre del 2021. El tema que vamos a estar hablando hoy es la organización ciudadana de cara al COVID-19. Desde marzo del 2020, el virus del COVID-19 llegó para quedarse en Nicaragua. A partir del primer paciente confirmado con el virus de coronavirus, Nicaragua se paralizó, pero escuchábamos al gobierno el minimizar la pandemia y realizar eventos de aglomeración masiva. Y por otro lado, veíamos a una ciudadanía autoaislarse, autoorganizarse desde los diferentes puntos. Y a la falta de información oficial, vimos grupos de médicos y científicos que se unían para guiar a la población y ciudadanos responsables que daban seguimiento a los casos sospechosos, algunos alrededor del Observatorio Ciudadano del COVID-19. Igual que en el 2018, la ciudadanía se organizó de manera autoconvocada frente a la pandemia, mostrando que las y los nicaragüenses tenemos la capacidad de organización en crisis para enfrentarlas y superarlas. Y para conversar sobre este tema, hemos invitado a la socióloga nicaragüense Elvira Cuadra. Ella tiene más de 20 años de experiencia en investigación social en Nicaragua y Centroamérica sobre temas relacionados con los procesos y la cultura política, juventud, análisis de conflicto y seguridad. Bienvenida, Elvira, muchas gracias por estar con nosotros acá en Contexto. Muchas gracias por la invitación y bueno, aquí estamos para conversar de este tema que interesa particularmente en este momento por el rebrote que hay de la pandemia en Nicaragua y los efectos que está teniendo sobre la población. Exactamente, y ese es el interés que hemos tenido de, como vos mencionás, tocar este tema en este momento y sobre todo haciendo un análisis de este año y medio de pandemia que ha golpeado toda pandemia al mundo, ¿verdad? Y sobre todo a Nicaragua, que venimos de una crisis sociopolítica y a la que se le suma una crisis sanitaria. Y para dar inicio, me gustaría que nos contaras ¿qué acciones ha realizado la ciudadanía de su propia iniciativa de cara al COVID-19? Sí, bueno, antes de comenzar a responder tu pregunta, yo quisiera hacer un comentario introductorio y es en relación a que muchas veces no lo percibimos tan claramente o tan visiblemente, pero en Nicaragua se ha construido una capacidad de organización y de participación social que se puede ver de manifiesto precisamente en este contexto de la pandemia, a partir de la política sanitaria que yo califico como necrófila que ha desarrollado el gobierno de los Ortega Murillo, porque ha dejado a la población en total indefensión frente a un virus pues, que ha tenido mundialmente consecuencias gravísimas, ¿verdad? En Nicaragua hemos tenido 3 rebrotes de virus. La fase inicial, que que tuvo su momento pico como en junio, julio, todavía agosto del año pasado, del 2020. Luego otro rebrote que ocurrió un poco como a finales del 2020 y ahora uno nuevo que ha sido bastante más extendido y con estadísticas más altas de contagios y de fallecimientos, que es en el que se encuentra ahorita. Entonces, en ese contexto y particularmente en el 2020, esa capacidad de organización y de participación de los nicaragüenses se ha puesto de manifiesto en una cantidad increíble de iniciativas ciudadanas o iniciativas simplemente de la población en función de enfrentar esta pandemia. Entonces tenemos varios tipos de iniciativas. Están las iniciativas científicas y de monitoreo de información, las iniciativas médicas de atención a la ciudadanía, tenemos iniciativas de autoprotección de los mismos ciudadanos,
Tenemos también otro grupo de acciones que están orientadas para la prevención y la ayuda con la entrega de kits, paquetes de alimento a la gente que está en condición más vulnerable, etcétera. Y tenemos una serie también de acciones en función de la información y de la prevención propiamente sobre la pandemia. Todas esas arrancaron prácticamente en marzo, abril del año pasado y hasta el día de hoy están muchas de ellas activas. Muchas gracias, Elvira. Y cuando escuchamos este tipo de acciones, ¿qué nos muestra la respuesta de la ciudadanía nicaragüense frente a esta crisis sanitaria y cómo podríamos caracterizar esa respuesta de la ciudadanía? Bueno, lo que nos muestra, como decía, en primer lugar, es la capacidad de organización y de participación de la gente en Nicaragua, ¿verdad? A veces criticamos y decimos, es que nosotros los nicas no nos organizamos y todo, pero sin embargo, esta es una muestra. Lo segundo es que también hay una capacidad de solidaridad, una capacidad y una relación de mucha cercanía, de mucha fraternidad, porque estas iniciativas se han organizado y han funcionado sin, digamos, sin enfocarse en ideologías, en creencias, etcétera. Realmente han sido en beneficio de toda la población, particularmente de los grupos vulnerables. Y en tercer lugar, lo que nos dice es que el efecto de la pandemia sería mucho más alto, o el efecto nocivo sería mucho más alto si la ciudadanía no hubiese emprendido todas estas acciones que ha desarrollado desde el año pasado hasta el día de hoy. Entonces, realmente eso dice mucho, ¿verdad?, de la sociedad nicaragüense y digamos, de sus recursos sociales y sus recursos de organización. Claro, y escuchando, ¿verdad?, esa parte, porque claro, es una reacción a una inacción. O sea, la ciudadanía reaccionó a una inacción del gobierno o gubernamental. Y cuando hablamos de ese tema, ¿qué escenarios vislumbrás que se podrían haber dado o se pueden todavía dar como resultado de esta errónea estrategia gubernamental para enfrentar la pandemia en Nicaragua? Bueno, las consecuencias o los efectos de esa política sanitaria gubernamental, pues los hemos visto. Los vimos, por ejemplo, allá al inicio, en el momento pico de la pandemia, con la cantidad de contagios y fallecimientos, con la saturación del sistema de salud a causa de la cantidad de muertes. Pero lo vimos también en escenas dramáticas como las que nos mostraron los entierros express, como se le llamó en Nicaragua, ¿verdad? Entonces, eso se pudo haber evitado o se pudo haber disminuido sensiblemente si el gobierno hubiera emprendido con responsabilidad acciones de protección a la ciudadanía y de control de la pandemia. Las estamos viendo en este momento, pues realmente yo creo que todos y todas estamos realmente sorprendidos y conmovidos de la cantidad de personas que han fallecido, personas cercanas en este nuevo rebrote, en el último que está ocurriendo a causa del COVID, ¿verdad? Son muchísimas más, creo yo, que las de la fase de inicio, que fue bastante virulenta, pero ahora incluso se ha incrementado. Entonces, numerosos contagios y numerosos fallecimientos a causa de eso. Entonces, bueno, esas son las consecuencias nefastas. Y todo eso se pudo haber prevenido de mejor manera si se hubieran emprendido las acciones de gobierno que se requería para eso. Claro, ¿y qué análisis podríamos tener
Vemos hay un grupo, ¿verdad?, interdisciplinario de médicos, pero también hay un grupo llamado el Observatorio Ciudadano. Ellos llevan un conteo de casos sospechosos que al final es la misma ciudadanía quien reporta, ¿verdad?, los casos. Y vemos un Ministerio de Salud que presenta un informe, antes al inicio era semanal, después pasó a ser mensual, después pasó a ser casi semestral. Y cuando vemos y el análisis va hacia la parte internacional, o sea, tenemos al observatorio, tenemos al MINSA y tenemos la comunidad internacional. ¿Cómo podría analizarse la acción o inacción entre la ciudadanía y el Estado? Bueno, son realmente caras opuestas, ¿verdad? Son realmente dos posicionamientos completamente distintos en relación con el tema de la pandemia. De hecho, todas estas iniciativas ciudadanas, comenzando con el Comité Científico Multidisciplinario, que fue hasta hace poco el que encabezó realmente todas las acciones de prevención y de información, e incluso de información, de análisis sobre la evolución de la pandemia en Nicaragua, pues ahí hay una enorme responsabilidad, mientras que por el otro lado, del lado del gobierno, no se hizo prácticamente nada, y al contrario, lo que ocurrió es que se han promovido actividades que implican aglomeraciones y que en consecuencia han puesto en riesgo sistemáticamente a la población, a toda la población. Pues lo vemos cuando, por ejemplo, aparece la vicepresidenta diciendo que se van a realizar 4,000 y tantas actividades en un fin de semana o en una semana, y que están organizando celebraciones patronales aún sin digamos, la venia de la iglesia u otras actividades, ¿verdad? De esa naturaleza. Entonces vemos cómo hay dos extremos y la verdad es que se han trastocado los papeles, porque iniciativas como el Comité Científico, el Observatorio Ciudadano, se han convertido en referencia incluso para actores internacionales. En determinado momento, las estadísticas que levantaba el observatorio, o que levanta pues el Observatorio Ciudadano, aunque son aproximaciones, han sido utilizadas por organismos como la Organización Panamericana de la Salud, considerando que hay secretismo y censura o restricciones a la información de parte del gobierno en relación, por ejemplo, a la cantidad de contagios, la cantidad de fallecimientos, las pruebas de COVID que se han aplicado en el país, que se han realizado, la cantidad de vacunas que han llegado y las que se han aplicado también. Entonces, el nivel de información que en estos casos es fundamental, por ejemplo, no ha estado del lado del gobierno, sino más bien del lado de las iniciativas ciudadanas. Claro, y hablando de las iniciativas ciudadanas, para poder prepararse, ¿verdad?, para esta inacción del régimen, ¿qué podría derivarse del mal manejo de la pandemia? Pero sobre todo, ¿cuáles podrían ser las acciones que la ciudadanía debería de continuar haciendo o debería de iniciar a hacer para prevenir? Bueno, mira, yo creo que es fundamental el trabajo que está haciendo todavía el Observatorio Ciudadano con el tema del registro, el monitoreo y el registro de los casos. Creo que es súper importante también el análisis científico del comportamiento de la evolución, contagios, fallecimientos, darle seguimiento al tema de la vacunación, ¿verdad? Creo que esos son algunos temas importantes. También sumamente importante lo que han hecho las unidades médicas, las asociaciones y médicos particulares, en el sentido de que están brindando consejos y recomendaciones a través de diferentes vías,
desde la vía telefónica hasta haciendo uso de las redes sociales. Eso también es sumamente importante. Y creo que desde el punto de vista de la ciudadanía, las medidas de autoprotección que tienen que ver con, por ejemplo, limitar la movilidad, es decir, tratar de permanecer dentro de la casa y salir a menos que sea realmente indispensable o para diligencias que sean de necesidad, ¿verdad? De lo contrario, pues mantenerse dentro de casa. El uso de la mascarilla es fundamental. El lavado de manos también es un tema crítico, y el de mantener la distancia física recomendada cuando se trata de grupos de personas. Esto es importante porque igual que hay una gran cantidad de iniciativas y acciones de los ciudadanos en función de protegerse y de prevenir, digamos, la pandemia, también hay personas que tienen la percepción, sobre todo a raíz del discurso y de lo que ha manejado el gobierno, de que hay una normalidad, digamos, en el país, y pues hemos visto fotografías y videos de lugares, sobre todo centros de entretenimiento, donde hay alta concentración de personas, y no solo la alta concentración de personas, sino además un descuido total. Entonces, en ese tipo de espacios, en ese tipo de contextos, es donde se producen los mayores riesgos de contagio y bueno, con las consecuencias que pueden tener los contagios, ¿verdad? Entonces, es muy importante que la ciudadanía adopte una serie de medidas de autoprotección, como las que yo mencionaba al inicio de este comentario, pero también es importante seguir demandando, exigiendo, ¿verdad?, que el gobierno asuma una política sanitaria responsable de protección a la población. Muchas gracias, Elvira. Y a la última pregunta, que es un poco, más o menos lo acabas de mencionar, pero me gustaría saber cuáles son tus conclusiones sobre toda esta situación, desde las acciones e iniciativas ciudadanas, la inacción gubernamental, la comunidad internacional de cara a Nicaragua también y a esta crisis sociopolítica, y en la crisis sanitaria fusionada, ¿verdad?, en Nicaragua. O sea, ¿cuáles podrían ser tus conclusiones? Bueno, pues digamos que lo más evidente está a la vista, ¿verdad? Es que esta pandemia ha puesto de relieve la ineficiencia que hay en el sistema de salud gubernamental, y pues el ejemplo más reciente lo hemos visto con la forma en que han manejado la vacunación por el COVID, ¿verdad? Que incluso es un contrasentido porque lo que muestra es que las aglomeraciones, las filas y la manera inhumana, pues, a la que obligan a las personas a esperar por esa vacuna, las expone también a los contagios y a las consecuencias que pueden tener esos contagios. Entonces, esa supuesta eficiencia de la que tanto se habló al inicio, cuando el gobierno había asumido una política de negación o un discurso de negación de la pandemia, pues entonces quedó completamente desmentida en la medida en que la situación fue evolucionando, y particularmente en este hecho que estoy mencionando últimamente. Segundo, es que esa política sanitaria ha sido una política sanitaria irresponsable. Irresponsable primero por el ocultamiento de la información, porque no ha puesto la institucionalidad del Estado y los recursos del Estado en función de proteger a la ciudadanía, porque
lo poco que han hecho lo han concentrado en los grandes centros urbanos y a las comunidades rurales y sobre todo a las más alejadas las han dejado prácticamente a su suerte, de tal manera que ni siquiera las vacunas les están llegando, ¿verdad? Y no sabemos exactamente cuántas personas se han contagiado o han fallecido a causa del coronavirus en esas comunidades alejadas. Pues vale la pena resaltar en las conclusiones que en esas condiciones Nicaragua es un caso particular para el resto del mundo, porque aún gobiernos como el de Bolsonaro en Brasil han desarrollado algún tipo de acciones gubernamentales o acciones públicas en función de esto, a pesar de todo el posicionamiento anti-COVID de Bolsonaro. Y Nicaragua está completamente fuera de eso, ¿verdad? Entonces ha sido un caso de estudio para científicos y para pues muchos otros, digamos, no solo científicos del área de la salud, sino también de otras disciplinas, ¿verdad? Por estas particularidades. Y también como caso de estudio llama mucho la atención, como digo, estas iniciativas ciudadanas, porque son de diferente tipo y realmente de alguna manera han desarrollado diferentes acciones en función de proteger a la ciudadanía, como digo, de atender los casos críticos y de prevenir que las consecuencias de esta pandemia golpeen a la población mucho más de lo que ya la han golpeado. Entonces, eso, como dije al inicio, lo que refleja es la gran capacidad de organización de la población, la gran capacidad de movilización, de participación, pero también un enorme sentimiento de solidaridad y de cercanía con el resto de las personas. Muchas gracias, Elvira. Y ya para finalizar, me gustaría que le dejaras un mensaje a la ciudadanía. Bueno, el mensaje va más allá en términos de lo estrictamente de la pandemia, ¿verdad? La convergencia de la crisis sociopolítica, la pandemia y los efectos económicos de estas dos situaciones, pues además de la escalada de represión que el gobierno ha emprendido desde mayo de este año hasta la fecha, pues han instalado sobre la sociedad nicaragüense un enorme nubarrón que genera mucho desasosiego, mucho temor y mucha incertidumbre. Y en una buena cantidad de la población ha generado también mucho pesimismo en relación al futuro y en relación a las posibilidades del país de resolver esta situación. Sin embargo, cuando uno efectivamente hace un repaso por estas iniciativas ciudadanas, todo lo que los nicaragüenses hemos hecho solo en función de la pandemia, sin meter otras iniciativas que se desarrollaron, por ejemplo, en el contexto de la emergencia de los huracanes ETA y IOTA en noviembre del año pasado, o en el contexto de la represión de la misma crisis, vemos que efectivamente hay una ciudadanía que es activa, hay una ciudadanía que no está sentada nada más llorando por sus penas, ¿verdad? Es una ciudadanía que está haciendo cosas dinámicas y que está, digamos, apostándole al futuro de este país en cada una de esas pequeñas acciones. Entonces, creo que es muy importante recuperar
la esperanza, recuperar el optimismo y darle valor incluso a la más pequeña de esas iniciativas que estemos desarrollando. Y pues esto no está ocurriendo nada más en un pedacito de Nicaragua, realmente hay iniciativa ciudadana en todo el país y eso pues nos habla realmente de una sociedad muy viva y vibrante. Muchas gracias, Elvira Cuadra, por haber compartido con nosotros esta información. Es algo valuable darnos cuenta cuando uno como nicaragüense sabe las cosas que hace, pero cuando ya se empiezan a numerar, cuando ya se empiezan a analizar, cuando ya se empiezan a presentar, es admirable lo que la ciudadanía, el ciudadano y la ciudadana nicaragüense somos capaces de hacer en crisis y en no crisis. Y queremos agradecerles a todas las personas que nos están sintonizando y recuerden siempre enviarnos sus dudas, consultas y comentarios a los datos que aparecerán en pantalla. Buenas tardes.